Bueno, buen día. Buenas, ¿cómo estás? Justo, mira, ¿qué tal? Arrancamos tema 17, concepto de seguridad. Y siempre la idea es hacer el repaso de qué es lo que vimos en la clase pasada, el miércoles. ¿Se acuerdan algo? Silencio. Empezamos viendo detalles del protocolo MSI para mantener coherencias de caché. Vimos que mantenía tres estados: modificado, compartido, inválido. A la larga era un bit más del inválido o el válido o inválido que teníamos antes. Y vimos lo que era una MEF, como era la MEF de control, que tenía tres estados, como ya dije recién, y que en general era que al estado modificado se pasa únicamente con escrituras. Cuando los datos se los lee y eventualmente se los comparte, están en el estado compartido. Y después, cuando no está el dato o cuando alguien lo invalida por algún evento externo, por alguna escritura externa, pasan al estado inválido. Después vimos el problema de la falsa coherencia, ¿se acuerdan? Cuando había variables compartidas que eran independientes, pero que coincidían dentro del mismo bloque. Entonces era probable que, por el hecho de estar en el mismo bloque, el bloque se esté invalidando permanentemente si se hacen escrituras, y en realidad eran variables independientes que no deberían modificarse entre sí. Y eso es un problema de cómo se ubican las variables en memoria. No, genera fallos cuando no debería. Eso es lo que acabo de decir. Después vimos multiprocesamiento, procesamiento paralelo, pero con memoria no compartida. ¿Qué es esto? Necesitamos librerías para paso de mensajes, que se llama, para que se envíen mensajes. Son librerías aparte, se arman paquetes, se dice le envío tal dato a tal procesador y así se comparten los datos a través de la red. Como acá, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede pasar? Eventualmente, si ponemos muchas computadoras que trabajen juntas, armamos lo que se conoce como un clúster. Los clústeres son conectados con redes de bajo costo, muy alta disponibilidad, ya que si se rompe una computadora no hay problema, sigue funcionando. Y son fáciles de escalar, es fácil de agregar otras computadoras nuevas mientras tengamos bocas disponibles en los switches. La idea de esto es que aprovechan otro tipo de paralelismo, ya que son las aplicaciones las que se comunican entre sí. Entonces es un paralelismo a nivel aplicación. Si lo seguimos escalando mucho más, son los famosos data centers, los grandes warehouse scale computers, o sea, las computadoras del tamaño del almacén, de galpones, como los de data center de Google, Facebook, Amazon, de los chinos, etc. ¿Cuál es el límite donde pasa de clúster a warehouse? No sé si hay un límite, pero es una cuestión de tamaño. Un clúster, qué sé yo, si conectas estas 12 computadoras del laboratorio para que trabajen juntas, estás haciendo un clúster. Pero Google no tiene 12. Entonces, realmente si el límite está en 1000 o 10.000, no sé, no hay límite fijo. A lo largo del otro también es un clúster. Lo que pasa es que ya como es muy grande, masivo, ya empezás a ver otro tipo de problemas. Entonces, cuando empezás a ver ese tipo de problemas, ahí es donde cambia el nombre. Y lo último que vimos es que la performance de los dispositivos, de los procesadores, está amesetándose, las demandas de los usuarios están aumentando a un ritmo que parece que no se van a poder cumplir las necesidades. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de mantener la performance? Hoy en día parece que las respuestas son las arquitecturas de dominio específico. ¿Qué son las arquitecturas de dominio específico? Son hacer procesadores o hacer procesadores que no sean de propósito general, que tengan una tarea específica, que cumplan un rol específico, pero que a eso lo hagan muy bien, pero muy bien, extremadamente bien, en cuestiones de performance y performance por power. ¿No? O sea, performance de energía. Entonces, cambian
el rendimiento, la eficiencia, o sea, aumentan mucho eso, 100 veces mejor performance, 100 veces mejor, más eficiencia, a cambio de no sirven para hacer cualquier cosa. Entonces se les pone solamente una tarea y nada más. Entonces la idea es, se prevé empezar a cambiar lo que es un procesador de propósito general que hace cualquier cosa para tener un montón de procesadores distintos que hacen cada uno de ellos una tarea, pero la hacen mucho mejor. Y eso lleva a tener chips, los que tenemos hoy en día, que tienen un montón de núcleos adentro. Un montón de núcleos, todos distintos. O sea, ya no es que tienen 4 núcleos o unos cuantos núcleos grandes y unos cuantos núcleos chicos. Tienen unos cuantos grandes, unos cuantos chicos, más uno para esto, más uno para esto otro, más uno para esto otro más otro para no sé qué otra cosa. Entonces tenemos un montón de procesadores dentro de lo que se conoce como un microprocesador hoy en día. ¿Preguntas? Si no hay más preguntas, estamos ya en el último rengloncito de la materia. Este tema, ya saben, no va en el práctico, ya se subió el práctico, no sé si alguno ya vio el práctico. Hay un práctico que se rinde el miércoles a la mañana. ¿Estamos? En el horario de teoría, digamos, porque es miércoles. Que trata sobre el tema 16. El tema 17 no hay práctico, lo que no implica que lo que siempre ven los estudiantes, este tema no va para el parcial. El tema va para el parcial, pero no con parte práctica. O sea, eventualmente se les puede hacer, como fue en el primer parcial, algunas preguntas de teoría, multiple choice, que expliquen en 2 renglones alguna cosa. No más que eso. Se lo tienen que entender, estudiar un poquito, pero no van definiciones, no van práctica. Y después el parcial. Estamos en el final ya. ¿Qué vamos a ver en este tema? Todo eso que es, cuál es el problema nuevo que surgió hace un par de años, que son ataques de tipo side channel, ataques de ejecución transitoria, ataques tipo row hammer. No sé si alguno conoce estos términos, los vamos a ver. ¿Cuáles son los paliativos en general que tienen todos estos ataques? ¿Qué son las zonas de ejecución segura? ¿Qué es la corrupción de datos silenciosa? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro? La parte buena para ustedes es que este tema no tiene recomendaciones del libro, porque no hay. O sea, no hay libro todavía que incluya esta parte. Esto es más reciente que los libros, digamos. Sí hay unas referencias al final. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hemos visto hasta acá? Que la industria de las computadoras fue impulsada durante décadas por una continua demanda de performance. Siempre la gente quiere más performance. Y hemos visto un montón de técnicas de paralelismo a nivel de la instrucción. Pipeline, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, predicción de saltos. ¿Se acuerdan de todo eso? Silencio. ¿Alguno que me diga sí, profesor? Gracias, Martín. Hemos visto jerarquía de cachés para salvar la brecha que hay entre la performance de los procesadores y la memoria principal. Hemos visto multithreading, procesamiento paralelo para tratar de aumentar performance. Y hemos visto que los procesadores actuales están compuestos por varios núcleos, usualmente con memoria compartida, con protocolos para mantener coherencia. Todo eso buscando performance. ¿Estamos? En realidad, también hemos visto que UNISA establece el contrato entre lo que es hardware y lo que es software. Define todo el repertorio de instrucciones de una computadora. Todo lo que se puede hacer está definido en el ISA, el modelo del programador. Define niveles de ejecución, usuario supervisor. Define mecanismos utilizados por el sistema operativo, que son excepciones, cambio de proceso. Define cómo va a ser el modelo de memoria. ¿Se acuerdan cuando hemos visto ISA? No contempla optimizaciones. El ISA no dice si va a tener predicción de saltos o no. El ISA dice que tiene que tener saltos, no dice cómo los va a hacer. Eso depende de
la implementación, depende de la microarquitectura. ELISA no dice cuántas etapas va a tener el pipeline. Adelante. ELISA es un modelo independiente de timing. O sea, ELISA no decía cuántos ciclos demoraba cada instrucción. Cuántos ciclos demora depende de la implementación, no de la interfaz. ¿Está claro? Entonces, se supone que si ustedes escriben un programa que respeta las especificaciones de la arquitectura de serie de instrucciones, entonces el programa anda bien, ¿estamos? Es correcto, ¿estamos? Y se supone que va a funcionar sea cual sea la implementación, porque para eso es la arquitectura de serie de instrucciones, la interfaz. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que los programas de usuario usan instrucciones de ELISA, pero el sistema operativo usa otras instrucciones que son instrucciones privilegiadas, porque el sistema operativo tiene otros permisos. Los programas siempre mantienen un estado cuando están en ejecución. Hay que saber cuál es el PC, cuál es el puntero de la tabla de páginas. ¿Se acuerdan? Todo ese tipo de cosas. Los programas se ejecutan normalmente en un entorno de memoria virtual, o sea, porque ellos creen que la memoria es grande e infinita. Es el sistema operativo el que maneja las tablas de páginas de cada programa. La MMU se encarga de traducir de direcciones virtuales a direcciones físicas con el TLB. ¿Se acuerdan todo eso? Estamos haciendo un pequeño repaso de toda la materia. Las entradas de la tabla de páginas son los que mantienen la protección para que un programa no pueda entrar a la tabla de páginas de otro programa. Y en general los programas de usuario solicitan servicios al sistema operativo a través de llamadas al sistema. Y es el sistema operativo el que se encarga de brindarle esos servicios y cambiar de proceso en el caso de que haga falta, guardando el estado. ¿Preguntas? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Por qué le hago el repaso de la mayoría de los temas de la materia? Porque todo eso, todo lo que hemos visto hasta acá, que ustedes dicen que saben, hacen que la computadora funcione y funcione bien. ¿Estamos? Siempre en lo posible más rápido, con mayor performance, desde hace años, teniendo en cuenta el consumo de energía, y siempre los criterios de diseño eran las 3 P: Price, Performance y Power, que les conté el primer día de clase, o el segundo día de clase. La pregunta ahora ¿es posible que, aunque los programas funcionen bien, se filtre información? O sea, un programa que hace lo que tiene que hacer, cumple con lo que se le pide, ¿es posible que además esté filtrando información sin que se lo pida, sin que nadie se dé cuenta? Y la respuesta es que sí. ¿Estamos? Y la clave está en ataques de tipo side channel. ¿Escucharon hablar o alguien sabe usar un ataque de tipo side channel? Por eso está esta diapositiva. Para explicar qué son los ataques de tipo side channel. Son ataques basados en mediciones físicas, indirectas. Son las dos palabras claves, físicas e indirectas, de un sistema. En el cual un ataque side channel no busca encontrar un bug en el programa. Porque el programa asume que el programa está bien, el programa no tiene errores. Yo lo que busco es que cuando se ejecute el programa correctamente, ver qué pasa además. ¿Estamos? Ver lo que dice acá, canales que no deberían ser usados para transmitir información. Y de esa manera tratar de explorar esos otros canales laterales, por eso son side channel, para ver si puedo sacar información. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Se verifica la otra línea de pipe? No busca ningún pipe, no tiene idea del pipe. Ahora vas a ver. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos estás ejecutando un programa, una operación normal, estás ejecutando un programa normal, ese programa produce ciertas variables físicas secundarias. ¿No? Y esas variables físicas secundarias pueden ser medidas. Y de esa manera tratar de deducir información sobre el sistema. Por ejemplo, ver cuánto dura cierta operación.
cuánto dura la ejecución de un programa. Medir cuánta energía consume. Estoy midiendo tiempo, estoy midiendo potencia. ¿Está? Medir sonidos producidos por el sistema. Medir tiempos de tipeo. O sea, medir cada cuánto se presionan ciertas teclas. Y en base a cada cuánto se presionan ciertas teclas, tratar de deducir qué usuario es. No importa la contraseña que ponga. Resulta que los seres humanos tenemos un cierto patrón de cómo tipeamos. Entonces, Joaquín tipea de una manera diferente que tipeo yo. Y presiona las teclas en un intervalo de tiempo. Por supuesto, estamos hablando de microsegundos de diferencia, que para nosotros no son perceptibles, pero para una computadora sí. ¿Pero es posible volver a un sistema así? Sí. ¿Está? Y les doy un ejemplo. Satán, que tiene nombres divertidos. ¿Qué dice? Usa los cables SATA, de que usan los cables para los discos, magnéticos, SSD, para lectora de DVD si te detienen. Usan los cables como antenas para transferir señales de radio en una frecuencia de 6 GHz. ¿Por qué? Porque SATA tiene un ancho de banda de 6 gigabits por segundo. Entonces, se fijan, ponen un receptor, ustedes que usan FT y todas esas cosas ahora, ponen un receptor de 6 GHz cerca de un cable SATA y ponen a hacer una operación normal, que la computadora funcione como siempre. Y con el receptor de 6 GHz cerca del cable, reciben señales. Y pueden tratar de deducir qué dato está transmitiendo. Y el dato está funcionando normalmente, o sea, ni se meten en la computadora, solamente acercar un receptor cerca del cable. ¿Se entiende? Entonces ustedes no tocan el programa, no hacen nada, no es un virus. Es medir una señal electromagnética que sale de un cable que está funcionando normal. Pero se supone que el cable transmite información de una punta a la otra. Pero también transmite una interferencia electromagnética, como ruido. En ese caso tendría que tener como una especie de base de datos con comportamientos comunes. Sí, pero eventualmente la puedes ir al mal, puedes tratar de deducir ciertos patrones. No tiene un virus, sino que la saber, buscan cómo atacar, probando eso por la parte de carga. Claro, no son virus. Claro, de algo que Son- alguien sabe dónde atacar. Exactamente, como te digo acá, a veces, por ejemplo, en mediciones de consumo de energía, ustedes han visto que ya tienen ciertos consumos de energía, el ajuste dinámico de frecuencia y tensión, todo lo demás. Bueno, resulta que si ustedes ponen una clave, su clave de tal cosa tiene más carácter y es más difícil, cuando la transmiten e ingresan la clave, requiere más energía del procesador para procesarla. Entonces a veces, según cuánto energía consume el micro, cuánto demora el micro en procesar la contraseña de ustedes, se puede saber si la contraseña tiene más caracteres o menos caracteres, porque a veces lo hace más rápido, entonces es una contraseña fácil y lo pueden deducir eventualmente según midiendo la tensión y energía de cada en intervalos muy cortos, pueden hasta tratar de ver qué caracteres tienen, digamos. Y ustedes no están escaneando la contraseña ni tratando de descifrarla, están midiendo tiempo y energía, que es normal. Y de esa manera tratar de deducir. ¿Se entiende la idea? No es un virus, no se están metiendo en código. Simplemente estoy viendo qué pasa por fuera cuando se ejecuta ese código. Por eso son mediciones físicas indirectas. ¿Está la idea? La idea no es nueva, pero tuvo un resurgimiento que fue un boom. Y no solo para procesadores, también pasa para GPU y pasa para un montón de otras cosas más, digamos. O sea, cualquier dispositivo de computación, básicamente. ¿Qué es lo que pasó? A mediados del 2017, había gente aburrida y dice, che, ¿se puede hacer esto con los cachés? Sí, se puede hacer este tipo de ataques side channel para ver qué pasa con los cachés.
se pusieron a investigar, revelaron los resultados a principios del 2018, en enero del 2018, y fue un lío bárbaro. Fue una especie de, que era una bomba, salió en los diarios, y cuando la noticia de esta sale en los diarios, la noticia de arquitectura y computadora sale en los diarios, es porque está todo mal, o porque está todo bien eventualmente. ¿Qué es lo que descubrieron esto? Que obviamente tampoco es una cuestión rara. La jerarquía de memoria altera la velocidad de acceso a un dato. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que cuando ustedes van a buscar un dato, va a tener distintos tiempos de acceso según si el dato está en el caché nivel 1, que si el dato está en el caché nivel 3 o en el memoria principal. Lo cual es obvio, ¿no? Porque el que está más cerca del procesador es más rápido. Así funciona la jerarquía. ¿Estamos? Entonces, midiendo el tiempo que demora un cierto acceso, es posible determinar en qué calle se ubica. ¿Estamos? Y el tiempo de ejecución de un programa variará según la ubicación en los caches de la jerarquía de memoria. Y eso es normal. Eso es lo que vimos nosotros. ¿Qué es lo que empezaron a hacer esta gente? Empezaron a tratar de ver si usando este tipo de datos que es conocido, se puede tratar de robar información. Y lo lograron. ¿Estamos? O sea, esto es normal, esto es, como ustedes saben que funciona la jerarquía. Pero tratando de, sabiendo esta información, se puede acceder a información que no deberíamos y encontraron que sí. Y a partir de ahí, desde enero del 2018, salieron Meltdown, Spectre y un montón de vulnerabilidades que, por supuesto, no las vamos a ver todas. Porque además era una cuestión de que no me entraron en la diapositiva, entonces tuve que seguir en la diapositiva siguiente. Digamos. ¿Y qué es lo que me queda de acá? ¿Cómo? Sí, ahí le puse. Digamos. Ese me... ¿Qué es lo que me llama la atención de todo esto? Que en promedio, desde enero del 2018, más o menos aparece una nueva vulnerabilidad cada 20 días. ¿Estamos? Que por supuesto ya no aparecen en los diarios, a menos que sea muy llamativa, pero son un montón. Son un montón y que es imposible estar al día con todas estas cosas. Fíjense que la más nueva en este caso es una sola que puse, es de mayo del 23, o sea, de hace un mes. ¿Estamos? Para ver que es verdad, digamos, de que son cada poquito. Algunas tienen nombres originales, tenemos un Pac-Man ahí, tenemos unos binoculares por acá, tenemos un Señor de los Anillos por ahí. Les ponen nombres piolas para que sean más pegadizos, llamen más la atención. Algunas tienen logos, se generan los loguitos y tienen página web. Hay ese Miracles con el M1. Algunas afectan exclusivamente a un fabricante. O sea, acá hay para todos los gustos. Como son tantas, hay algunas vulnerabilidades que son de Intel, otras que son de AMD, otras que son de los dos, otras que son de todos menos AMD, cosas así por el estilo, digamos. Lo bueno es que, en general, no se tiene certeza de que ninguna de estas vulnerabilidades haya sido explotada. ¿Qué quiere decir eso? Que son todas vulnerabilidades, son todos errores que tienen los procesadores, pero no se sabe de nadie que realmente se haya hecho rico o haya publicado, yo a través de esta vulnerabilidad pude sacar tal dato y pude hacer una brecha de seguridad. ¿Por qué? Porque son durísimas, ¿estamos? O sea, son difíciles y por más que son todas vulnerabilidades, requiere que la gente sepa mucho de arquitectura de computadoras para hacerlo. Claro, ¿estamos? Entonces, digamos, la gente que lo puede hacer realmente es poca. Y además es mucho más fácil para todos los hackers y todo lo demás robar contraseñas probando si la contraseña es 1, 2, 3, 4, ese tipo de cosas, porque siempre el hilo se corta por lo más delgado y lo más inseguro son las personas.
Entonces seguimos poniendo 1, 2, 3, 4 las contraseñas y cosas por el estilo, y es más fácil robar ese tipo de información que esta. Lo que no quita que esto sea una vulnerabilidad, ¿está claro? Esto sea un error y haya que corregirlo. Sí. Estaría bueno un laboratorio de vulnerabilidades. Estamos 16 de junio dando el último tema, pero bien, el laboratorio no cabe la menor duda, digamos. ¿Cómo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas vulnerabilidades? En general, no se pueden solucionar, o por lo menos no de manera sencilla. Vamos a ver algunas y vamos a ver que no tienen solución, porque afectan cuestiones inherentes al diseño de procesadores modernos. O sea, afectan los cachés, los TLB, predicción de salto, el escalado dinámico de tensión y frecuencia, las redes de interconexión, el controlador de interrupciones. Y son cosas que decimos, bueno, tenemos un problema con el TLB. Y bueno, ¿qué vamos a sacar el TLB? Y no, porque el TLB es muy útil. Entonces, ¿qué hacemos? Y le busquemos la vuelta. Pero en general, la vulnerabilidad va a seguir existiendo mientras existe el TLB. Y el TLB lo necesitamos por un montón de otros motivos. Entonces, no podemos prescindir tanto de eso. Lo que existe son lo que se conoce como paliativos, mitigations en inglés, que son técnicas para, bueno, que sigue estando la vulnerabilidad, pero que no haga tanto daño. Entonces, no la corrijo, pero bueno, por lo menos minimizo los daños, digamos, que afecte. ¿Cómo? Claro, en realidad es que si pueda ser explotada, porque no lo puedo eliminar del todo, bueno, pero que les cueste realmente un montón a la gente explotarle, que saque re poca información y que esté un montón de tiempo. Entonces, la cuestión es hacerla tan difícil para que vos digas, bueno, para sacar eso ni me gasto. Pero en realidad sigue estando el agujero. ¿Se entiende? Entonces, los paliativos que hay son a veces por hardware, a veces por software. Y la idea es que reduzcan el impacto de la vulnerabilidad. El tema es que estos paliativos en general implican una reducción de performance. Y ahí nos da en el corazón a todos, digamos. Y la reducción de performance puede ser entre un 5% y hasta un 35%, dependiendo de la aplicación, del procesador y de la vulnerabilidad, con una media en general del 10%. O sea, ustedes diseñan un camino de datos, hacen CPU1, solucionan los riesgos, se encuentran con la memoria principal que es un problema, porque es lenta, ponen cachés, siguen mejorando para que el CPU siga siendo lo más bajo posible. Después está todo el sistema de memoria virtual, entrada, salida, todo, y ustedes lo siguen tratando de optimizar el sistema con las redes y con todo lo demás para que eso sea un CPI bajo y un tiempo de ejecución bajo. Y además cambian el programa por usar multithreading, cambian por usar paralelismo, todo para que sea más rápido. ¿Para qué? Para que después digan, ¿sabes qué? Igual va a ser un 20% más lento. ¿Pero por qué? Ah, porque está mal. Tiene problemas de seguridad. ¿Cómo? No, capaz que no. Capaz que no. El tema es que son diferentes. Capaz que eso sea una posible solución al problema. Pero lo que voy, después de todo el esfuerzo que venimos haciendo para tratar de que sea rápido y tener buena performance, estos tipos me dicen, no, va a andar lento igual. O lo que vos estabas acostumbrado, te voy a bajar la performance. Porque sí. Y no tenés manera la manera de, no querés que te baje, bueno, tenés la vulnerabilidad. Sos susceptible a problemas de seguridad. Un año pasó que era un tema de la vulnerabilidad de los profesores de Intel y Windows, y básicamente la solución fue Microsoft dijo, bueno, sacamos el parche de seguridad, pero a partir de ahora tienen 20% de enfermos a todos los profesores. Exactamente. No tenía negociación, era eso o nada. Eso o no lo hagas. Windows te la vendía sí o sí. Ah, bueno. Sí. Sí, De estas hay un montón. Y seguramente una de estas. ¿Qué es lo que pasa entonces?
tenemos un nuevo compromiso. O sea, todo este tipo de cosas genera un nuevo compromiso. Antes teníamos las 3P, Price, Performance y Power. Aumentábamos Performance, pero a costa de que sea más caro, que consuma más energía. Ahora no es ninguna de esas. Ahora tenemos un nuevo compromiso, es decir, ¿querés más seguridad? O sea, la seguridad te baja la performance. ¿No querés seguridad? Tenés más performance, pero riesgo tuyo. Y antes eso no existía. O sea, hasta el 2018 no existía este compromiso. ¿Está? Por ejemplo, Intel lanzó en el 2019, después de todo el shock que fue en el 2018, un programa de recompensas por, dice bugs, pero en realidad son vulnerabilidades en contra de sus procesadores. O sea, está tan comprometidos que te pagan si le encontrás vulnerabilidades. O sea, para no buscarlo ellos, digamos, lo hacen abierto al público y ustedes se sientan en el laboratorio de vulnerabilidades y encuentran un error en un procesador de Intel, se lo reportan a Intel y Intel les da plata. Y además les da más plata si le encuentra errores a un procesador de AMD, por supuesto. ¿No? Pero a lo que voy es que está abierto y está, o sea, los tipos reconocen que tienen errores, o sea, no solo Intel, los otros también hacen lo mismo. Este fue el primero, ¿no? Están abiertos a, sabemos que podemos tener errores, encuéntrenlo, lo encontremos entre todos y tratemos de ver cómo lo solucionamos entre todos, ¿no? Porque es un problema nuevo. ¿Cómo hacemos las limitaciones? Muchas de las limitaciones son lo que planteaba Joaquín, deshabilitar características de los procesadores. ¿Te acuerdas que esto antes decía? Bueno, ya no. Algunos son obligatorios, como el que planteaba Joaquín, lo tenés que hacer sí o sí, otros son opcionales. Algunos son simples de incorporar, pero en hardware a futuro. O sea, decir, che, tenemos todos los micros vendidos, y bueno, ya están fabricados, ya están hechos, ya están siendo usados. Los que están siendo usados no podemos hacer nada, pero el próximo que va a salir, incorporamos ya técnicas que eviten ciertas cosas. Todos los que están, ya no podemos hacer nada. Algunos de los paliativos son agregar nuevas instrucciones, que eso es fácil de hacerlo en un ISA incremental. Es muy difícil hacerlo en otros ISA que no son incrementales. Pero implican reescribir, recompilar, redistribuir el software para que incorporen las nuevas instrucciones que solucionan o que tienen el paliativo, digamos. En muchos casos es el sistema operativo el que aparece a ayudar. ¿Por qué? Como dijo Joaquín, había un parche de Windows que era obligatorio, lo tenemos que hacer, y que no era por un problema de Windows, sino de los de abajo. Porque el sistema operativo es más fácil de modificar, es software, y porque además es genérico, o sea, sale del parche y se aplica para todos los procesadores de, de Intel de octava, novena y décima generación. Entonces es más fácil corregir el sistema operativo que todos los procesadores uno por uno. ¿Se entiende? Depende. Por eso, depende del fabricante, de la vulnerabilidad, del parche. O sea, algunos, estos son generales, digamos. ¿Sí? Algunos es más fácil solucionar por sistema operativo, algunos son obligatorios, otros tienen que hacer hardware. Hay que hacer de todo un poco, digamos. ¿Estamos? Por ejemplo, les muestro un ejemplo de un paliativo de hardware. Muchos de los ataques, como les conté en la introducción, son sobre cachés, y sobre todo contra los cachés de último nivel. ¿Cuál es el paliativo? Hacer cachés randomizados. ¿Qué son cachés randomizados? ¿Se acuerdan que habíamos visto estructuras de los cachés? Mapeo directo, asociativo por conjuntos, etc. Bueno, ya no van más. Lamentablemente, a partir de un año, no me acuerdo si fue 2020, por ahí, se dijo, che, los cachés ya no funcionan. ¿Cómo funcionan? A través de una función hash, con una semilla aleatoria. O sea, cuando se hace una dirección, va a parar a algún bloque. Y ustedes nunca van a saber a qué bloque de caché van a parar. Porque la idea es que sea aleatorio y que sea distinto. Para que realmente no puedan saber nunca a qué
conjunto va ni a qué bloque va. ¿Está? Ahí sería una solución hardware o software. Esto es hardware. Esto es generar una abstracción, o sea, por más que el caché sea asociativo por conjunto de 8 vías, es que en realidad le ponen una función hash para que vaya a cualquier lado y de esa manera ustedes creen que es asociativo puro con una política de reemplazo random. ¿Está? Entonces ya no va más ni mapeo directo, o sea, sigue siendo asociativo por conjunto, pero randomizado de esta manera. Entonces ya el simulador que hicimos y todas esas cosas, ya no, olvídense, no va más el caché. Este fue un algoritmo Mirage presentado en agosto del 2021. ¿Cuál es la ventaja? Elimina muchos de los ataques. ¿Cuál es la desventaja? Más lento y más caro el caché de último nivel. Porque necesita un algoritmo que hasta hace 2 años, 3 años atrás no existía. Sí, Brian. Lo que sea, la mayoría de esos ataques dice que es sobre el último nivel de caché. Sí. Porque estos son los que hacen snooping, puede ser. Puede ser, porque es el compartido. ¿Está? Entonces, muchos apuntan ahí, digamos. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende la idea? Vamos a ver un poco de clasificación de ataques. En general, los ataques más comunes son los que se llaman ataques de ejecución transitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que durante un breve periodo de tiempo se ejecutan instrucciones que de algún modo modifican algún estado de la microarquitectura. ¿Estamos? Y fíjense, ustedes tienen acá el dibujito este que es, siempre hay una especie de preparación, donde ahí está el atacante, que trata de setear algunos parámetros, deja así un poco, pone la trampa para que pisen el palito. Y después viene una instrucción que pise el palito, básicamente. Pero esta instrucción genera, o sea, dispara algún tipo de actividad, que son estas actividades que son transitorias, son otras instrucciones que son transitorias. ¿Qué es lo que pasa? Esta instrucción que dispara algo, en general dice, no, acá se arregla, esto no tendría que haber pasado o esto se soluciona de tal manera. Después vamos a ver ejemplos más específicos. Y acá se arregla y dice, seguimos en el paso normal. Acá hubo algún tipo de fallo o algo y acá se soluciona eso. El tema es, en el medio pueden pasar cosas. ¿Entonces? Y esa ventanita de tiempo que hay, esto es tiempo, ¿lo ven? Me genera que en el medio puedan ocurrir cosas de manera transitoria que después se las descarta o no pasa nada o se las reconstruye, pero en el interín capaz que dejan rastros. Y esos rastros son los que después nos ponemos a ver cuáles son las migajas. Y en base a las migajas decir, capaz que con estas migajas puedo saber que he estado comiendo tal cosa. Y ahí en base a eso reconstruir. Pero usted no tendría el atacante como ejemplar, o sea, ¿tiene control completo sobre la máquina? No, ni siquiera, no hace falta. No hace falta ni control completo ni nada, hay un montón de vulnerabilidades. Ya vamos a ver que alguna, inclusive casi que no hay que hacer nada. Claro, pero es consciente de esa instrucción anterior. Sí, eso sí. De algún modo te setean algún tipo como te digo así, te ponen las cosas para que algún programa venga y pise el palito. ¿Entendés? Ojo, esta instrucción anterior ni siquiera es parte de un programa malicioso, puede ser parte de un programa normal. El atacante malicioso hace o te busca que vos generes un error, capaz que vaciándote el caché o poniendo datos suyos en el caché. Entonces, de manera tal que cuando otro programa quiere ejecutarse, es un poco más lento. Claro, por eso, pero ¿cómo tiene acceso a la microarquitectura ahí para armar ese plan? Y él es un programa más que se ejecuta, eventualmente. A veces, otras veces no tanto. Ya vamos viendo, hay un montón de ejemplos. Porque además
hay un montón de vulnerabilidades. Y hay de todos los tipos, pero la mayoría tratan de hacer esto. Yo lo que quiero que queden con la idea, ¿estamos? Es de algún modo setear la trampa, que haya una instrucción que dispare y hay una ventana de ejecución transitoria donde pasan cosas. El tema es que esto no es algo malo y no es algo prohibido. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Estamos? Esto es algo que pasa normal, esta ejecución transitoria. El tema es que lo que hace el atacante después es tratar de deducir qué pasó en el medio. Y eso es lo que, en base a la deducción que se trata de hacer, tratar de reconstruir datos. Y uno dice, ¿qué van a poder sacar? Y sí pueden sacar un montón de información. Y ese es el problema. Esta ejecución transitoria lo que da lugar es a ataques side channel. O sea, decir, a ver, ¿qué pasó? Veo de manera indirecta tratar de deducir qué pasó acá en el medio. Entonces, un nuevo tipo de dependencia. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos las dependencias de datos, las dependencias de control. Bueno, ahora va a haber un tipo de dependencia de seguridad. De que esta no puede ejecutarse, esta instrucción no puede ejecutarse hasta que no termine aquella otra, pero no hay dependencia de datos, pero hay dependencia de seguridad entre los dos. Y capaz, habrá que ver, digamos. Es una nueva dependencia. Después hay que ver cómo se la ataca y cómo se la soluciona. Tienen ahí, si alguno quiere entrar a investigar, en este tema les voy a llenar de links por las dudas, porque como no hay libro, no tiene, si a uno se le interesa más, clica ahí y busca. A su vez, todos los ataques de ejecución transitoria se dividen en dos grandes familias, que son los que están acá, y acá empezamos a ver los dibujitos. Por un lado tenemos ataques tipo meltdown, que son todos estos que están acá. ¿Estamos? Que los ataques tipo meltdown es una especie de derretir, o tienen que ver con derretir, por eso el loguito acá se está derritiendo un poco. La idea es romper barreras de aislamiento. ¿Se acuerdan que la tabla de página o la memoria virtual evitaba que un programa acceda al espacio de memoria de otro? Bueno, entonces había barreras de protección. Bueno, Meltdown dice, chao barreras de protección. Las derrito a las barreras de protección, les paso por encima. ¿Estamos? Y en general son ataques que están vinculados por excepciones. Interrupciones y excepciones de cualquier tipo, bueno, tienen que ver con, a través de las excepciones, romper barreras de protección. Saltearse las políticas de seguridad basadas en hardware. Son un montón de tipos de ataques, pero en general siempre tienen esas características. Por otro lado están los ataques tipo Spectre, que son el fantasmita que está acá. Que están todos relacionados con ejecutar código de manera especulativa. ¿Se acuerdan de la ejecución especulativa? Y la ejecución fuera de orden. Bueno, por ahí. Y la idea es, en general, acá digamos la trigger instruction, o sea, la ejecución que dispara todo esto, acá eran excepciones, en el primero. Y acá son fallas en la predicción. Porque han visto que puede haber predicciones en el flujo de datos, flujo de control, y que las predicciones pueden fallar. Bueno, la idea de esto se busca que se falle a propósito y ver qué pasa cuando falla. Pero la falla es normal, estamos en una predicción. ¿No? Y la idea es saltear políticas de seguridad basadas en software. Estos son en hardware, estos son en software. Y después se arma una especie de cuadrante, tenemos todos los ataques de un tipo, todos los ataques de otro tipo, y después tenemos todos los ataques que son mezclas de los dos, digamos. ¿No? Y esto todavía no es nada, simplemente es como miroteamos los problemas, digamos. Como miramos con un microscopio los problemas. ¿Vamos bien? Entonces, estamos justo como para hacer un break. ¿Hacemos un break? Antes de ver los ataques tipo meltdown. Hacemos un break antes de ver los ataques tipo meltdown.
Pero lo que tengo que hacer es pensar un poco y volvamos a la anterior que estaba más lindo que así con los dibujitos ahí. Hacemos un pequeño recreito, sacamos la pausa y habíamos quedado viendo los ataques de ejecución transitoria, dos tipos, Meltdown y Spectre. Entonces la idea es empezar por los tipos Meltdown, que eran los que se salteaban barreras de aislamiento. Y va un pequeñísimo repaso y después una pregunta. El repaso es, ¿se acuerdan cuando veíamos en el pipe las excepciones que en general se las trata al finalizar, en la etapa de commit, en el reorder buffer? O sea, si alguna instrucción produce alguna excepción, se la deja que siga avanzando en el pipeline y al final se fija si hubo alguna excepción o no, si tuvo un problema, se trata el problema, pero se la deja avanzar dentro del pipeline hasta llegar a que terminen. Y ahí es donde empieza a haber una ventana, desde que ocurre la excepción hasta que se atiende la excepción, ¿no? Y ese es donde la ejecución transitoria. Y, por ejemplo, habíamos visto también que con ejecución especulativa, en general las excepciones no se atienden. O sea, si yo genero una instrucción que se está ejecutando de manera especulativa, genera una excepción, se la va a ver al final. Y si por algún motivo no se la trata, porque se la descarta, esa ejecución, esa excepción se descarta junto con la instrucción. ¿Cómo? ¿Cuál parte de lo primero que dijo? ¿Te acordás de esto? Las excepciones son tratadas al final. Bueno, en el pipeline tenés varias etapas. Cuando tenés ejecución fuera de orden y todo lo demás, tenés una etapa al final de commit, de retiro, cuando se terminan las instrucciones, porque había un buffer de reordenamiento para terminarlas en orden. Bueno, ahí es donde se analizan las excepciones. Entonces, desde que una excepción se produce hasta que se atiende, hay una ventana de tiempo transitorio, que son, por supuesto, poquísimos ciclos, pero es una ventanita. Entonces va una pregunta, ¿qué está mal en ese código? Es un pseudo código de alto nivel que dice, tengo un if, cualquier condición que haga fallar la predicción de salto, cualquiera. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Esto eventualmente falla. Entonces, yo pongo una condición que hace fallar la predicción de salto. ¿Está? ¿Y qué tengo acá? ¿Qué es lo que hace acá? Trato de obtener un valor, o sea, esto es una instrucción load. ¿Ven todo lo que es una instrucción load? ¿Por qué trato de acceder a una parte de memoria con un offset que no debería? ¿Está? Entonces, con ese offset que no debería, obtengo un valor. ¿Está claro? Y ese valor, fíjense, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo otro acceso a memoria. ¿Está? Un acceso a memoria que uso este valor como offset para poder acceder a otra dirección de memoria. ¿Se entiende? Entonces, acá obtengo una dirección de memoria, un valor, digamos, de la dirección de memoria, y este valor lo uso para acceder a este otro. ¿No? ¿Qué tiene de malo? Cuando dice que es un valor que no debería ir en el offset, no debería por la falla de la predicción, ¿por qué es un valor que no debería? Porque es un valor que no deberías poder acceder vos. Esto, o sea, lo que plantea acá es que esto no se debería ejecutar. ¿Estamos? O vos eventualmente deberías decir, che, acá vos no tenés permiso para acceder a esta dirección de memoria. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué está accediendo ahí si no tiene? Porque vos podés, o sea, vos podés intentar acceder, vos podés poner, che, yo quiero acceder a la dirección 80.000. Y ahí, cuando pase esto, el cosa debe decir, no tenés permisos para entrar a ese lugar, se genera una excepción y se soluciona. La condición que quería fallar
Claro, no. A ver, cuando acá se trata de acceder a esta memoria, se va a generar, decir, no, vos no podés entrar acá. Se va a generar una excepción. Vos estás accediendo a una dirección de memoria no permitida. Pero el fallo de predicción es alto más caro. El fallo de predicción es alto, podría enmascararlo. Por eso, ¿qué es lo que está mal acá? Es la pregunta. Podría que eso lo guarde en un valor que le dice conocido y después accede. Pero a la larga, cuando este load se ejecute, te va a dar error y vos no vas a escribir nada acá. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Entienden ese que, como vos estás tratando de acceder a una dirección de memoria a la cual no tenés permisos, va a haber un error de protección? Y se va a decir, no, no tenés permiso, no podés. Entonces, esta variable en general no se va a escribir nunca. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguros? O sea, pero al final se terminaría escribiendo porque después utiliza la segunda variable, ¿no? No. No la escribes nunca. Que te va a generar un error acá. Te va a dar error. Te va a dar error si vos tenés un acceso no permitido. Pero eso se diría al final, en la etapa de commit. Sí. Y entonces, en realidad, eso se ejecuta hasta que se resuelve la excepción. Exactamente. Ahí es donde trato de llegar. En realidad, esta variable en memoria no se va a escribir nunca. Sin embargo, en el medio sí se va a producir un acceso, sí se va a tratar de escribir algo, pero se va a escribir, se va a traer este valor, se va a generar este acceso a memoria, ¿no? Porque son las instrucciones que se ejecutan transitoriamente, se genera este acceso a memoria hasta que se dice, no, resulta que era todo mentirita, descartalo, y después se descarta. Claro, pero también al usar la etapa de arrendamiento, va a usar ese valor antes de que se intente guardar memoria, entonces ya vas a usar el valor antes de que eso te falle. Claro. Por eso, a la larga del registro no se va a escribir, la variable no se va a tocar, pero en el interín vos vas a tener este valor disponible y lo vas a usar como offset acá. ¿Está bien? Al final este tampoco va a tener nada. No, pero ya estás en algún lado dando vueltas a valor que no debería. Pero en algún lado anda dando vuelta el valor ese que debería. ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Para qué está esta condición? Para que esta condición lo que hace es, como te hace fallar la predicción de salto, lo que te dice es, estas instrucciones ejecutalas, y se van a porque la ejecución especulativa te hace que vos, ¿te acordás? Ejecutabas las dos ramas del if. Entonces, ¿por qué? Por las dudas. Y después descartabas la que no servía. Pero vos ejecutabas las dos. Entonces, al poner cualquier condición acá, en realidad, este if no deberías ni entrar. ¿Me entendés? Porque va a ser una condición tan ridícula que va a hacer fallar la predicción, entonces estas dos instrucciones en realidad ni se deberían ejecutar. ¿Por qué fallaría la predicción? Si 1 es igual a 0. Cada uno puede poner, salta si 1 es igual a 0. 1 es igual a 0, no. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El código te lo va a ejecutar igual. Y vos vas a leer y decir, ay, mirá la tontera que preguntan esto, si 1 es igual a 0. Estas dos instrucciones no se ejecutan nunca. Y en tu cabeza no se van a ejecutar nunca. Pero en el micro, sí. ¿Se entiende? Pero ¿cuándo se puede llegar a utilizar ese valor ya que nunca lo guardamos? ¿Hacemos cosas para darle un fin? Ajá, es una buena pregunta. Si este valor nunca se lo usa, nunca se lo ve, nunca se lo escribe en ningún lado, todo se descarta, ¿cómo lo podemos utilizar? La clave está en esto. Esto es un array al cual ustedes sí tienen acceso. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Fíjense, vamos un poquito paso a paso, ahora lo mismo que venimos hablando, y es, la primera instrucción load se ejecuta especulativamente, intenta acceder a una dirección de memoria no permitida. ¿Está claro? Eso va a generar una excepción. Pero como es especulativa, no le damos bolilla.
se trae igual el dato para ganar tiempo por las dudas. Al final igual será descartado, no se va a escribir, pero el dato lo traes. Mientras ese dato es usado como índice de un segundo load para acceder a otra dirección de memoria que sí es conocida. Pero a la larga esa dirección también va a ser descartada. No se guarda nada. Entonces, al fin de cuentas, los dos valores de memoria serán descartados. Ninguno de los dos valores de memoria son accesibles. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que dejan rastros porque los valores sí fueron cargados en el caché. Pero justo eso le iba a preguntar, ¿por qué dice que se descartan? ¿En qué sentido se descartan? No los grabas nunca, no los escribes nunca, pero los traes y en el caché están. Y no los puedes acceder. Pero después medís los tiempos de acceso a tu memoria conocida. Y a veces va a tardar más rápido y otras veces va a ser más lento. Entonces, cuando sea más rápido, va a decir, ah, este era el que traje sin querer. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, porque una pregunta, o sea, nosotros tenemos un poquito gran parte de eso, pero muchos de los que ahora sí dicen hacker, Sí. tienen un par de videos de YouTube, hacen un par de cosas que ya saben hacer, o sea, que hay cierto tipo de códigos que están disponibles a... Sí, todo esto está disponible para que lo hagas. Sí, es más, podés googlear, hay varios links que podés hacer clic, digamos, y te llevan a páginas que podés probar y a ver si tu procesador es vulnerable o no. Lisa y llanamente. Después te pasa varios links que te los paso, digamos. Pero después. ¿Se entiende por lo menos el problema? ¿Se entiende cómo se hace para ver para tratar de deducir cuál es ese dato? Yo después empiezo a probar, accedo a este array, que es el array conocido, y digo, tráeme el 1, y mido, demora tanto. Tráeme el 2, demora lo mismo. Tráeme el 3, demora lo mismo. Tráeme el 4, demora lo mismo. Tráeme el 5, demora menos. Entonces yo ya sé que esto tenía que ver con el 5. O sea, en la primera línea, y ese value, esa sería el objetivo nuestro, acceder a esa memoria. Exactamente. Y eso después se deduce por hacker. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ustedes accedieron realmente a esta operación? No, nunca. Nunca accedieron, porque no se podía. Y dio excepción, y me dijo que era inválido. ¿Sí? No pude. Pero, de manera indirecta, ustedes pueden deducir cuál es ese valor. ¿Se entiende el chiste? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, Meltdown afectó a todos los procesadores de Intel. Y todos los de ARM, con ejecución fuera de orden y ejecución especulativa. O sea, todos los procesadores de Intel desde el 2000 en adelante. Lisa y llanamente. No a los de AMD. Los de AMD estaban inmunes a Meltdown. Pero en el 2022 los rompieron los de AMD. Con otro ataque igual, básicamente, pero que tiene otro nombre. Usa una técnica Meltdown porque hay gente que dice no puede ser que los de AMD no tengan, entonces se pusieron a encontrarlo hasta que lo encontraron y lo rompieron. Y hacen lo mismo, pero con otro nombre. 4 años después, les acota. ¿Cómo se soluciona esto? La idea es separar absolutamente una relación completa de las tablas de páginas de los programas de usuario del sistema operativo. Una técnica que se conoce como Kernel Page Table Isolation. Un aislamiento total de las páginas de tabla del kernel. Eso implica tener muchos más llamados, muchos más retardos en cada llamada y retorno del sistema operativo. Hace que los programas sean, cada programa que necesite servicio del sistema operativo es más lento, inevitablemente. Implica vaciar los TLB en cada llamada y retorno del sistema operativo, lo cual es más lento. ¿Se acuerdan que habíamos visto que algunos procesadores tenían un identificador de proceso junto con el TLB? Bueno, eso mucho menos afectado.
porque al utilizar un identificador de proceso se sabía bien de qué proceso es. Sí. En esa diapositiva, ¿cómo sería el paletivo? O sea, nosotros antes lo que hacíamos era acceder a direcciones que no deberíamos acceder, y en este caso, ¿qué se hace? No, es más complejo esta cuestión acá. La idea es que esté totalmente aislado, es aplicar unos niveles más de protección a lo que es la separación entre programas de usuario y sistema operativo. O sea, la llamada al sistema operativo que se daba en ese bloque de código, ahora sí que se intervenía el sistema operativo. Siempre interviene el sistema operativo porque lo está llamando a él, digamos. Lo que pasa es que ahora tiene más protecciones el sistema operativo. Si sacarían excepciones, en este caso. Sí, y además te asegura que las excepciones realmente sean tuyas, que no sean especulativas y un montón de controles más para proveer este aislamiento total. Otros ejemplos. Foreshadow, otro nombrecito que es un candadito, pero con la sombra rota. ¿No? ¿Se acuerdan los cachés de nivel 1? ¿Cómo era? Virtual Indexed, physically, etiquetado físicamente, que se comparan las etiquetas físicas para permitir el acceso en paralelo con el TLB. ¿Cuál era la idea? Que para poder comparar la etiqueta física necesitamos que la traducción sea anterior y sea exitosa. O sea, que primero se haga la traducción del TLB. ¿Por qué? Porque lo ejecutábamos en paralelo, pero el TLB era, como es más chiquito, se hacía un poquito más rápido, entonces me daba el marco y ya comparaba la etiqueta física. Bueno, y ahí de vuelta una condición. También implica, obviamente, contar con los permisos necesarios. Pero si no tengo el bit de validez en el TLB, no puedo acceder. ¿Qué es lo que pasaba? Intel hacía que sus procesadores enviaran la dirección física de L1 antes de verificar si la entrada era válida o no. Porque es más rápido, para hacerlo más rápido. O sea, primero hacen la traducción, te mando la etiqueta y después me fijo si la entrada si tenías permiso o no. Y ahí hay una ventanita. ¿No? Uy, bueno, son 2 ciclos. Chao. Después apareció Zombie Load con otro iconito allá. ¿No? Y Port Smash, Squid, un montón siguen apareciendo. Está chucho con los dibujitos, John Pablo, mira. Simultáneos multithreading, ¿se acuerdan? Threads son independientes, comparten recursos del programa, pero son totalmente independientes. La jerarquía de memoria es totalmente compartida. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Se puede hacer que un thread revise continuamente los accesos de memoria provocados por otro thread dentro del mismo núcleo, van mostrando datos. Eventualmente va a encontrar algo interesante, que no debería. ¿Cómo podemos hacer para solucionar este tipo de cosas? Desactivemos multithreading. Directamente. ¿Querían performance? Olvídate. Porque si los threads comparten datos, se puede filtrar información. De hecho, por ejemplo, los procesadores M1 y M2 de Apple no tienen multithreading. Si es por esto o no, no sé. Pero es probable que, como salieron en el 2020, dicen, che, multithreading está mal visto, no lo hagamos por ahora. O tratemos de mejorar la performance sin usar multithreading. ¿No? ¿Cómo? Igual andan bien. No necesitan, chao. Pero realmente te habrá 192 megas de caché. Lo cual, dicen, no paguemos el costo de multithreading, paguemos más caché, a ver qué tal anda. Bien, listo, vamos por acá. Nos evitamos un problema. Uno o varios en realidad. Hasta que encuentren otro, por supuesto. Los otros ataques de ejecución transitora son ataques tipo Spectre. Y este tiene el fantasmita divino, que además tiene, fíjense, tiene una rama. La rama tiene que ver con los branches. Es genial el lobito.
fue justo con Meltdown los primeros en aparecer. En general, Spectre, para peor, digamos, no es una vulnerabilidad, sino es una familia de vulnerabilidades. Tienen todos relacionados con la ejecución especulativa, y de ahí el spec, de especulativa, de ahí viene el Spectre. Y el fantasmita es porque, creo que, bueno, en algún lado dice en la diapositiva, o en esta o en la próxima, que no tienen solución. Entonces son fantasmitas que van a estar acechando y atormentándonos siempre. No se pueden solucionar, digamos. ¿Por qué? Porque están en ejecutar código existente, código normal, ejecutarlo sin querer. O sea, sin que él quiera ser ejecutado, así, upsi, disculpa, no eras vos. Y ahí, chao, adentro, digamos. Por ejemplo, leer porciones del kernel o leer datos privados de memoria. La idea es bastante parecida a lo de Meltdown. La diferencia pasa en por qué ocurre, cuáles son las técnicas que disparan. Todos los Meltdown era buscar la excepción. Acá no hace falta la excepción, acá buscan el error en la predicción, ya sea de datos o de control, y buscar, fíjense que el dibujito es casi el mismo de antes, se hace una operación, la operación tiene una predicción, y mientras ejecutamos tenemos la ejecución transitoria. Y después decimos, no, la predicción era incorrecta, no hay problema, borramos. Pero en el medio ya tengo esto. ¿Estamos? Y esto hace que cualquier aplicación sea vulnerable, cualquier código sea vulnerable. O sea, el código que ustedes escriben y está bien escrito, va a pasar a ser vulnerable porque lo pueden ejecutar sin querer, al ponerlo dentro de un branch. ¿Estamos? Inclusive aquellos códigos que tienen todas las prácticas de seguridad, siguen todos los lineamientos recomendados, igual pueden generar y hacerlos vulnerables. Entonces por eso no hay manera de solucionarlo esto. Por ejemplo, Spectre tiene, como es una familia, la versión 1, Bounce Check Bypass, cómo saltearse chequeo de límites. ¿Qué está mal en este código? De vuelta. Y el código es, fíjense, la parte de adelante es la misma de Meltdown. La diferencia es que acá ustedes tienen tienen un array que ustedes saben que tienen un array de 20 elementos y ustedes van a acceder al 21. Entonces saben que no van a poder acceder al 21. ¿Estamos? Eso va a tratar de va a haber un chequeo de límite y dice, no, el array tiene 20 elementos, no se puede. Y en el medio, ustedes van a hacer todo esto, de la misma manera en la que hacían con Meltdown. No tiene nada mal el código. Es simplemente 21 es menor que 20, no. Entonces, no hago nada de esto. ¿Estamos? Pero cuando ustedes ejecuten el lazo se va a ejecutar y hasta que ustedes detecten que el 21 es menor que 20 y no entra, ya esto lo van a ejecutar especulativamente. Entonces, permite que se ejecute código, aunque no se cumpla el chequeo de límites, se busca el resultado del array y ese resultado se usa como índice para un segundo array. Mediante mediciones indirectas de los tiempos de acceso al caché del segundo array, es posible obtener el valor la misma técnica. Lo que sí hay que asegurarse es que el segundo array sea sacado del caché antes de volver a ejecutar el código, para, en este caso, que dé error. Entonces el acceso con trusted value será notoriamente más rápido que los demás. ¿Cómo se soluciona esto? No se puede solucionar, como les dije recién. ¿Estamos? Lo que hay que hacer es decir, bueno, no ejecutamos código de manera especulativa. O sea, la ejecución especulativa es otra técnica que se viene usando desde la ejecución fuera de orden, desde hace 25 años. Decimos, bueno, la deshabilitamos. Entonces, un procesador que ejecuta todo en orden, un procesador chiquito de 5 etapas, no tiene Spectre, eso sí. Pero uno de alta performance es susceptible a vulnerabilidad de tipo Spectre.
se podría diseñar una arquitectura nueva. Y ahí es donde entran a jugar ustedes, digamos. Se puede, paliativos, se puede evitar la ejecución especulativa, decir, che, esto no lo ejecutes. Y de esa manera se agregan instrucciones, por ejemplo, antes del load diciendo, pará, esto no lo ejecuté de manera especulativa, asegúrate de que se haya terminado la ejecución anterior para ver si realmente podés hacer esto o no. Pero agrega retardos, hace que sea más lento. Por supuesto. Se desarrollaron herramientas que detectan secuencias peligrosas en los programas para ayudar a los desarrolladores a modificar sus códigos, ya que no se puede corregir, bueno, por lo menos darnos cuenta si somos más o menos susceptibles. Y ahí tenés una página, si querés probar, digamos. Sí. Nosotros podríamos ejecutar el código anterior de Visual Studio y Sí. cómo veríamos el tema de acceso a archivo. Busca en GitHub, ahora no, pero busca cómo se puede ejecutar código, el Spectre, y vas a encontrar, están los códigos en C, están públicos, para que vos los probés. Y ya, por supuesto, está la aplicación también para Windows, que apretás un botoncito y te dice si sos susceptible o no a Spectre. Hay todo esto está abierto. Otro ejemplo, otra versión de Spectre. ¿Se acuerdan los predictores de saltos? Los buffers, buffer de historia, el branch target buffer que me guarda la dirección de destino de salto. Son compartidos. ¿Por qué? Porque todos los programas pueden acceder a los buffers. Entonces es posible entrenar de algún modo al predictor de salto para saltar a un lugar que yo quiero que vos, yo quiero que vos saltés. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo entro, esto es como setean la cancha antes, ¿se acuerdan que les contaba? Viene un programa, el atacante dice, che, voy a saltar siempre, cuando llegue este salto, salta al lugar tanto. Cuando llegue este salto, salta al lugar tanto. Cuando llegue este salto, salta al lugar tanto. Lo entrenan en el predictor de salto. Hacen un salto muchas veces. Y de ahí salen. Y de ahí entra a jugar el programa original, que va y tiene un salto. Normal, un salto tranquilo. ¿Estamos? Pero cuando debería saltar a algún lugar, salta al otro. ¿Y ustedes han cambiado algo en el código de la víctima? No. ¿Y por qué saltan? Porque hay un error en la predicción. Fuerzan un error en la predicción. Es un branch target injection. O sea, le ponen un destino de salto incorrecto. Y hasta que la falla dice, no, che, pero este no era el lugar, se detecta. Este no era el salto donde yo quería saltar. Volvamos. Ya en el interín, ya hubo la ejecución especulativa. Porque se va a detectar el error, está claro. ¿Estamos? Y se lo va a corregir. Pero en el medio ejecutan instrucciones especulativamente. Y ese es el problema. Las instrucciones modifican algún estado y se genera lo mismo que la variante anterior. Y a través de acceso de side channels a los cachés se pueden obtener los valores. ¿Cómo se soluciona esto? Deshabilitando predicciones altas. ¿Estamos? En general no es recomendable. Entonces, bueno, lo deshabilitemos a veces nomás. Cuando borramos el historial del predictor con cada cambio de contexto. Un problema. Intel y AMD definieron nuevas instrucciones que sirven para mitigar los efectos. Agregaron nuevas instrucciones para este tipo de casos. Pero son instrucciones que cuestan miles de ciclos. Pero a veces capaz que conviene. Google salió diciendo, che, a mí se me ocurre una idea de cómo solucionar el problema. ¿Quieren que los ayude? Bienvenido sea. Una solución que es 100% software. Consiste en eliminar todos los saltos indirectos, reemplazarlos por una función que modifique el stack y poniendo el destino deseado en el stack. Y esa función le llamó trampolines de retornos. Y lo abordaron como retpolines en vez de trampolines. Hasta que después los rompieron. Vino otra gente, un par de años después, y dijo, sí, también son vulnerables.
Y van a ver que este patrón se repite, digamos. ¿Qué se puede hacer? Agregar un identificador de proceso a los branch target buffer. Eso ayudaría un montón, pero no se puede hacer nada con todos los procesadores ya vendidos, fabricados. Y así como están la variante 1 y la variante 2, hay un montón más. Todas tratan de ejecutar de manera especulativa un pedazo de código que modifique algún buffer, algún lugar del procesador donde se guarde alguna parte del estado. Y luego utilizar técnicas de side channel sobre esos buffers para tratar de obtener el valor. Y estamos TLBleed sobre el TLB, NetSpectre usa buffers que usan las transmisiones de red, se puede hacer ataques tipo Spectre a cualquier tipo de transmisión de red común. MDS, porque resulta que después se han puesto que hay un montón de buffers. ¿Se acuerdan cuando decíamos write back y ponemos un buffer? Chao, ese buffer susceptible. El Señor de los Anillos ataca las interconexiones on-chip. ¿Qué es lo que hacen? Generan un montón de paquetes que no sirven para nada, pero que congestionan la red. Entonces, cuando ustedes quieren acceder a algo de la red, es más lento, porque está congestionada. Entonces, se pone la banda de datos espurio, y en un momento cuando ustedes quieren acceder, normalmente la de red es más lenta. Entonces, este está tratando de acceder a tal lugar. Y ahí saben cuándo están tratando de acceder, y de ahí generan congestión, y saben qué es lo que están tratando de hacer ustedes. Y el tema es que no solamente las variantes que existen, sino que es muy probable que haya muchas más. Porque cualquier recurso de un procesador que pueda ser compartido es susceptible de un ataque side channel de tipo Spectre. Y siempre cualquier paliativo tiene un impacto en la performance y un impacto en el costo, porque lo aumenta. Entonces no hay manera de salvarse de los ataques tipo Spectre. ¿Se entendió un poco la idea? Sí, tengo 5 minutos más. Tengo 5 minutos más para ver otros tipos de ataques. Estos ya no son de ejecución transitoria. Hay ataques de reutilización. Y lo bueno es que no los voy a ver mucho. La idea es que ustedes tienen librerías existentes, librerías comunes que ustedes usan, importan, pero la idea es usarlas de manera no convencional y de manera no correcta. ¿Qué quiere decir esto? Yo agarro y digo, tengo esta librería, esta y esta, que normalmente esta sirve para esto, esta sirve para esto y esta sirve para esto. Pero ¿qué pasa si uso esta para que llame esta y se comunique con esta otra? No, pero ¿quién podría querer hacer eso? Este tipo de gente. ¿Estamos? Entonces, si ustedes empiezan a usar librerías comunes, pero ustedes dicen este pedacito de acá, con este pedacito de acá y con este pedacito de esta otra, que no tienen nada que ver entre sí, rompen algo. ¿Estamos? Entonces, las librerías son estándar, comunes, y se usan normalmente para esto, pero si las combinan de cierta manera, reutilizando el código, hacen algo mal, porque no están pensadas para ser utilizadas de esa manera. Y así tienen 3 tipos que no voy a entrar en mucho detalle. Hay otro ataque, que son los ataques tipo Rowhammer, y estos son buenísimos, que están orientados, se les llama ataque Rowhammer a ataques que son orientados a obtener fallos de tecnología de los componentes. O sea, no son transitorios, no son reutilización, sino son tecnológicos. Por ejemplo, es posible modificar bits en la memoria RAM de manera predecible sin accederlos. O sea, vamos a vuelta. Yo puedo cambiar un valor de memoria sin acceder a ese valor de memoria. ¿Se entiende? Hago un store sin hacer un store. ¿Cómo? Realizando repetidamente accesos de lecturas a filas adyacentes. O sea, yo leo un valor, leo un valor, leo un valor, leo un valor, se modifica otro. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta es la analogía que la vi una vez y me parece buenísima, es, ¿ustedes, algunos viven en departamento?
viven en departamento. Y vos tenés la puerta de un departamento, algunos, ninguno más vive en un departamento. Ah, ahí está. Tienen la puerta de un departamento y tienen una puerta de otro departamento a la par. Puede pasar. Entonces ustedes vienen en el A y en el B. Entonces agarran y empiezan a golpear la puerta del A, tac, 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 y se abre la puerta del B. Porque golpean muchas veces el departamento del A, se abre la puerta del B. ¿Puede pasar? No, en el departamento no debería, digamos. Entonces, se supone que hay cerraduras, llaves, todo esto. En las RAM sí. En las memorias RAM puede pasar. Y ustedes pueden, por ejemplo, modificar un bit de permiso, que justo ese bit sea un permiso en una tabla de página. ¿Y qué pasa si modifican un bit de permiso de la tabla de página? ¿Estamos? Entonces, con modificar un bit sin accederlo, ¿no? O sea, porque ustedes no tienen permiso, pero capaz que la de la par sí. Esto funciona por interferencia electromagnética, porque las celdas de memoria están muy cerquitas entre sí. ¿No? Y normalmente es el 80% de los chips de memoria de RAM disponibles en el mercado, o sea, probablemente todos lo tienen ustedes. Son susceptibles de ataques Rowhammer. Y lo pueden probar también, acá están los links de GitHub. Inclusive este se hace del navegador web. O sea, pueden probar a ver si pueden modificar permisos, digamos. Y hay versiones para JavaScript, para móviles, con Android, a través de la red. Otro que ataca celdas cercanas, pero ya no adyacentes. O sea, ya ni siquiera hace falta que ataquen a la celda de la par. Ya están tocando el departamento de un piso y se abren otro. Atacan también las memorias flash, que no tienen nada que ver, no son dinámicas y caen también en la volteada. ¿Cómo se soluciona esto? Limitar la cantidad de acceso a una misma fila, pero eso reduce performance. Refrescar las filas con mayor frecuencia, reduce performance, aumenta el consumo de energía. Agregar correcciones de errores en los chips, aumenta el costo, el consumo de energía. Al acceder a una fila, refrescar a otra, por las dudas, aumenta la complejidad. Puede ser el RAM no volátiles. Esta es otro tipo de solución diferente, pero ya hemos visto que tienen sus cuestiones también. La cuestión es que estos ataques que son tecnológicos son inevitables también y además es muy difícil de... o sea, sí o sí, la solución es o reduce performance, o aumenta el costo, o aumenta el consumo. ¿Y qué pasa después? Aparecen ataques como RAM Bleed, que es una combinación de Rowhammer con Side Channel, porque ya la gente se pone creativa y le ponen iconitos también. ¿Qué hacen? Ahora leen bits de memoria sin accederlos. Va de vuelta, o sea, yo quiero hacer un load sin hacer un load. O sea, hago un load de un lugar, pero leo otro. Rarísimo. ¿Bien? Entonces pueden leer datos de otros programas, filtrando datos de la RAM. Usa el Rowhammer no para escribir, sino para leer. Y un bit, fíjense, la clave es que un bit es más propenso a cambiar su valor si los bits de las filas adyacentes tienen el valor opuesto. ¿Y cuál es el tema acá? Ya al usarlo para leer, ya deja de haber datos secretos. O sea, ya ustedes ponen un valor en RAM y alguien que accede a otro lugar de la RAM, al cual sí tiene acceso, les puede leer el dato de ustedes, sin querer. ¿Estamos? O sea, sí, no hace falta tener permiso. ¿Me explico? Porque el atacante accede a otro lugar en el cual sí tiene permiso. Pero el hecho de acceder a ese otro lugar puede filtrar datos de donde no debería. Rowhammer es para modificar datos. ¿Dónde estaba? Modificar bits. O sea, te cambia un valor, te hace un store. O sea, haciendo lecturas a un lugar te permite modificar otro. Claro, en otro lugar donde no tenés permiso. Acá lo que vos haces es,
leyendo, modificando algunos otros valores y con al modificar algunos valores, estás tratando de leer otros valores. Estás combinando los dos. Y, o sea, le estás usando siempre, leyendo siempre una dirección de memoria. Y leyendo siempre una dirección de memoria te fijas o tratás de deducir qué pasa con la adyacente, con la otra. Y cuando vos estás leyendo de manera diferente, si hubo algún cambio en la anterior, o tratás sabés que va a cambiar. Entonces, vos tratás de ver si hay ese cambio y de esa manera tratás de deducir qué es lo que pasó. Por ejemplo, se logran extraer claves SSH encriptadas de 2048 bits, se supone que son seguras. Y este RAM bleed no se puede solucionar por ninguna técnica de corrección de errores. ¿Está? Es para leer datos de la RAM de otros programas. ¿Cómo se soluciona o cómo se puede solucionar el RAM bleed? Lo vemos la clase que viene. Se lo dejo de suspenso. Exactamente. Exactamente. Esa conclusión la vamos a llegar. ¿Qué nos queda? Nos deben quedar 2 diapositivas. Además, cortamos el video.